Bueno, acá va entonces alguna ayuda para cuando puedan realizar el trabajo práctico número 5. En realidad el trabajo práctico número 5 lo tendrían que estar subiendo el martes de la semana que viene, o sea, el martes 8, creo que es. Ahí lo corroboramos para que les quede bien la información. Exactamente, el martes 8, en el mismo espacio de trabajos prácticos, deberían de estar subiendo el trabajo práctico número 5. ¿Se acuerdan que habíamos dicho ayer en el encuentro sincrónico que nos salteábamos el práctico número 4 porque ahí hay unas cuestiones para realizar que nos conviene que especialmente uno de los ejercicios esté más cerca de cuando estén armando ya el estudio de mercado, en donde van a necesitar una de las técnicas que hay ahí para aplicarla en el estudio de mercado para ese pasaje que van a tener que hacer de los ingresos estimados a los ingresos esperados. Entonces, en el trabajo práctico número 5, continuamos con la teoría. Vieron que hicimos estimación de la demanda, análisis de regresión, series de tiempo, y en el último punto del trabajo práctico número 3 habíamos visto una ecuación de regresión múltiple de la demanda de pan. Ahora vamos a pasar al trabajo práctico número 5 a recuperar algunos de los conceptos de la teoría del consumidor y de elasticidad particularmente. Nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan que nosotros teníamos la demanda con sus distintos determinantes? El precio lo habíamos resaltado porque el precio era el determinante que hacía que la cantidad estuviera en función del precio, siendo que el resto de los determinantes se encontraban bajo la condición ceteris paribus, por eso los poníamos, digamos, con esta indicación, con esta barrita arriba para indicar que se encontraban constantes o sin modificaciones. Entonces decíamos que en la función de demanda había una relación inversa entre la cantidad demandada y estaba en función del precio y de todos los demás determinantes que se encontraban bajo la condición ceteris paribus. Entonces, en el trabajo práctico, en este trabajo práctico número 5, nos plantea, y se acuerdan que partimos de la función de demanda que se había determinado por regresión múltiple de una fábrica de pan, en donde decíamos que la cantidad de pan estaba en función de una cierta cantidad que no dependía, parece, de nada, que era un parámetro, menos 2.000 precio del bien, más 0,10 del tamaño poblacional, más 10 del nivel de ingreso, más 500 en función del precio de los sustitutos, menos 200 del precio de los complementarios, más 2 en función del monto que se utilice de presupuesto de publicidad. Esa era la función de demanda de la cual nosotros partimos en este primer ejercicio que nos pide el trabajo práctico número 5. Lo primero que me dice en el punto 1, y acá hay una aclaración de un error que tiene el ejercicio, es en la función de demanda que se determinó en el práctico 3.4, ítem D, B dice el práctico, y en realidad en el ítem C era donde nosotros habíamos determinado una función de demanda, y esa función de demanda que habíamos determinado, si recuerdan, era que la cantidad demandada le habíamos dado valor a las distintas variables que nos daba el ejercicio, y habíamos llegado a una función de demanda que era 113.100 menos 2.000 P. Espero que acá esté, ahí está la función, la fórmula de elasticidad. Entonces, esa era la función de demanda que a nosotros nos había resultado del práctico número 3.4 en el ítem C, porque el ítem B en realidad era simplemente determinar cuál era la cantidad demandada de pan bajo determinados valores que tenían las variables, pero la función tiene que ser en función del precio. Entonces lo que me piden en este primer punto que tiene el práctico número 5 es que determinemos la elasticidad precio para un cambio de precio del pan de 2 a 2,50. Cuando el precio del pan era 2, nosotros ya habíamos determinado la cantidad, ¿se acuerdan que la cantidad era en ese caso 109.100? O sea que si nosotros queremos, acá el valor que tendríamos que poner es 109.100, que era el valor que habíamos determinado justamente en el ítem B, y cuando era 2,5, si no, directamente reemplazamos el 2 acá y determinamos el valor que corresponde, y luego ponemos el 2,5 en la variable precio y determinamos la cantidad demandada de pan para estos dos niveles de precio. Lo único que nos queda en este caso es aplicar la fórmula de la elasticidad precio de la demanda, acordándonos que siempre nos va a tener que dar un valor positivo e interpretando correctamente el resultado que nos da. En este caso nos va a dar un valor menor a 1, consecuentemente eso nos estaría indicando que es un bien de carácter inelástico.
de manera tal de que la cantidad demandada reacciona menos que proporcionalmente que la variación que experimenta el precio. ¿Se acuerdan que ahí también en la teoría ya habíamos visto cuáles eran los determinantes de la elasticidad precio de la demanda? O sea que este punto 1 no les puede generar mayores complicaciones. Lo mismo el punto 2. El punto 2 nos pide respecto a esa misma función de demanda que calculemos la elasticidad ingreso o elasticidad renta. Para ello nosotros tenemos la ecuación de regresión múltiple de la demanda de pan, y acá tenemos el dato que nos interesa, ¿no? Cuando la renta era 800, era esa determinación que habíamos hecho en el trabajo práctico número 3, en el punto B, que le habíamos dado valor y habíamos determinado qué pasaba cuando la renta era 800 y habíamos determinado que el valor era 109.100, o sea que este valor lo tenemos. ¿Qué pasa cuando la renta aumenta a 900 y nosotros sabemos que el bien parece que se comporta como un bien normal? Porque si aumenta ahí, la cantidad demandada de pan parece que aumenta. ¿Y cuánto aumenta? 10 veces el importe de aumento de la renta. O sea que si la renta aumenta en 100 pesos, el impacto en la cantidad va a ser 100 por 10, voy a tener 110.100 como cantidad demandada. De lo contrario, si no quiero convencerme de determinar ese valor, reemplazo toda la función por todos los valores y descubro que en lugar de 109.100 va a ser igual, eso va a ser para los incrédulos e incrédulas, les va a dar 110.100, porque yo sé que por cada 100 pesos que aumenta la renta, el impacto en la cantidad demandada es 100 por 10, es 1000, o sea que va a aumentar en 1000 kilos de pan. Y luego efectúan el cálculo de la elasticidad renta, variación porcentual o relativa de la cantidad sobre variación porcentual o relativa de la renta o del ingreso, recordando que en la elasticidad renta los signos tienen valor interpretativo, porque si me da negativo sé que se trata de un bien de carácter o de tipo o que se comporta como un bien inferior. En el punto 3, de este práctico número 5, en realidad lo que nos piden, vamos a buscarlo ahora acá, nos piden este ejercicio, es decir, nos dicen, también haciendo uso de ese concepto de elasticidad, me van a decir que una firma vende un producto X, que ese producto X tiene una elasticidad precio igual a 1, o sea, ese bien X tiene una elasticidad precio igual a 1, tiene una elasticidad ingreso igual a 2, y me dan como otro dato que tiene una elasticidad cruzada del bien X con respecto a otro bien Y, también positiva, igual a 3. O sea que me está diciendo que X e Y, si me acuerdo del concepto de elasticidad cruzada, sé que cuando la elasticidad cruzada es positiva, quiere decir que Y y X son bienes de carácter sustituto. Una vez que yo tengo los datos de elasticidad de nuestro bien, del bien que produce esta empresa en particular, me dicen que haga una proyección sabiendo qué es lo que va a suceder con el precio del bien, lo que va a suceder con el nivel de renta y lo que va a suceder con el precio de ese otro bien, que sería el bien Y, con el cual tengo una relación de bienes sustitutos. Entonces me dice, la firma piensa subir el precio de X, dice un 5%. Este es el primer dato que me están dando, que la empresa va a subir el precio del bien X un 5%. ¿Qué me están queriendo decir? O sea, ¿cómo uno esa idea de 5% de aumento del precio con el concepto de elasticidad? Ahí me tengo que acordar qué significaba este 1. ¿Se acuerdan que ese 1 significaba que la variación porcentual de la cantidad demandada va a ser igual a la variación porcentual que experimenta el precio? Es decir, que yo acá, yo sé que me están dando como un dato, que el precio del bien X, de mi producto, lo pienso subir un 5%. Si la elasticidad precio es igual a 1, esto me está indicando
que la cantidad demandada de X va a bajar, por ley de la demanda, también en el mismo porcentaje, es decir, en un 5%. ¿Está? Entonces ahí tengo que interpretar qué es lo que significa este 1 cuando me da de valor de elasticidad. En el caso de la elasticidad ingreso, tengo que interpretar qué significa este 2 que yo tengo acá. Es decir, este 2 que yo tengo como valor de elasticidad renta, que me lo daban como dato allá arriba, o elasticidad ingreso, está significando que si la renta de los consumidores va a aumentar, me dicen como dato, va a aumentar un 4%. ¿Qué significa que la elasticidad renta sea igual a 2? Que la cantidad demandada va a aumentar el doble del aumento que experimentó la renta. Es decir, que la cantidad demandada va a aumentar 2 veces más, acá está el 2, de la variación que experimentó la renta. De manera tal que lo que me están queriendo decir es que la cantidad demandada de X va a aumentar, porque la elasticidad renta es positiva, en un 8%. En la elasticidad cruzada, me están diciendo, ¿sí?, que la elasticidad cruzada es igual a 3. Y me están dando como dato que el precio del bien Y, es decir, el precio del bien Y, va a bajar un 2%. Ahora tengo que vincular esta baja de precio con este valor de elasticidad cruzada que me están dando. ¿Qué significa el 3? Que la cantidad demandada de X va a aumentar 3 veces más, va a disminuir, perdón, 3 veces más, porque la elasticidad cruzada me da positiva, son bienes sustitutos, va a disminuir 3 veces más que la variación que experimentó el precio de ese otro bien con el cual está relacionado. Es decir, que lo que me están queriendo decir es que la cantidad demandada de X va a bajar, por eso me dio elasticidad cruzada positiva, porque los dos variaron en el mismo sentido, va a variar un 6%. Entonces, ahora sí puedo responder que dice si la venta de la firma es de 1000 unidades este año, durante este año, ¿qué cantidad de X espera vender el año próximo? Acá se supone que no sé qué cosa va a ocurrir primero, por lo tanto, todos los datos los voy a tomar partiendo de las 1000 unidades que está vendiendo en este momento. De manera tal de que este cambio, ¿sí?, que experimentó el precio del bien va a llevar a que las cantidades disminuyan en 50. Mientras que el aumento de la renta me va a impactar positivamente en un 8%, o sea, en 80 unidades. Mientras que la disminución en el precio de ese bien Y con el cual tiene una relación de bien sustituto va a ser de que la cantidad caiga 60. De manera tal que el impacto neto, si hacemos, aumenta en 80 pero disminuye en 120, el impacto neto que yo voy a tener es una disminución de 30 unidades. Consecuentemente, si antes vendía 1000, yo ahora podría inferir que conociendo esos datos de elasticidad, la empresa el año que viene va a realizar una venta de 970 unidades, porque va a tener un impacto negativo producto del aumento de precios, un impacto positivo debido a una elasticidad renta positiva y un impacto negativo por la baja de precio de un bien que es sustituto al bien que nosotros estamos analizando, que es el bien X. Entonces, esa sería la forma de resolver este punto 3 que tienen acá en el práctico número 5. Volviendo al práctico, vamos a ver esta cuestión que tienen después en el práctico, pues ahí calculan la elasticidad, y en el punto 4 del práctico tienen estas curvas de indiferencia, que en realidad en el práctico, por favor, cámbienla. Acostumbrado uno a la presencialidad, donde todas estas aclaraciones se hacían en el aula, y uno decía tachen tal cosa y pongan otra cosa. Acá, si ustedes miran el práctico, van a ver que acá tienen óptimo 1, y acá tienen el óptimo 2, están cambiados de lugar. En realidad, acá tenemos que suponer que el precio bajó del bien X, por lo tanto el óptimo 2 va a estar más a la derecha que el óptimo 1. Básicamente para que nos dé en función del gráfico que está planteado acá, porque si no, no nos va a dar, no nos va a permitir hacer el ejercicio. Entonces, lo que tenemos acá es, tenemos entonces el óptimo 2, el óptimo 1.
¿Se acuerdan que la determinación de Higgs a nosotros nos permitía separar el efecto sustitución del efecto renta? Y que esa determinación, ahora la que nosotros hacíamos habitualmente en Economía 1, es la determinación de John Higgs, que consistía básicamente en trazar una paralela a la recta balance sobre la cual se encontraba en este momento el consumidor. El consumidor se encuentra sobre la curva de indiferencia número 2, que es la que ustedes tienen que cambiar de lugar. Si quieren, yo ahora les voy a subir también esta transparencia o este PowerPoint, de manera tal de que lo puedan copiar directamente acá para su resolución, con el cambio correspondiente. Entonces, la determinación de Higgs consiste en trazar una paralela, que sea una paralela a la recta balance sobre la cual está trabajando en este momento el consumidor. La vamos a poner en rojo y un poquito más gruesa. Entonces, lo que vamos a tener es, vamos a trazar una paralela que viene de acá y la trazamos, dice Higgs. Hay que suponer que como este consumidor ahora tiene más renta real, le vamos a bajar la renta al consumidor hasta que el consumidor pueda volver a tocar la curva de indiferencia o tener el mismo nivel de satisfacción que tenía antes del cambio, bueno, ahí me pasé un poquito, antes del cambio de precio. Y ahí vamos a descubrir que el consumidor va a encontrar un nuevo punto que lo llamábamos AA o X, o el nombre que le quieran poner, la letra que le quieran poner. Esa es la determinación de Higgs. Con esa determinación, lo que nosotros logramos hacer es separar los dos efectos. Desde el óptimo inicial, para nosotros llamado óptimo 1, hasta esta cantidad A, era efecto sustitución. Era el cambio que tenía el consumidor desde su óptimo inicial hasta este nuevo óptimo, a través de esta determinación gráfica que determina Higgs. Y luego la cantidad que tenemos desde esta determinación de punto A hasta el óptimo final era la cantidad que correspondía al efecto renta. Entonces, el consumidor de O1 hasta A es efecto sustitución, y de A hasta O2 era el efecto renta, y de O1 hasta o Q1 hasta Q2 sería el efecto precio o efecto total. En eso consistía la determinación de Higgs, que es hacer volver al consumidor al mismo nivel de satisfacción, volverlo a la misma curva de indiferencia de la cual había partido. La determinación de Slutsky, que es otra forma de separar el efecto sustitución del efecto de renta, consiste, algunos dicen, que es una forma de determinar los efectos más realista, porque el problema que tiene Higgs es cuando yo digo que el consumidor tiene que volver a tener el mismo nivel de satisfacción del cual había partido, es como medio difícil saber cuál es el nivel de satisfacción del cual había partido. Mientras que Slutsky lo que plantea es hacer volver al consumidor, de acá vamos a partir de vuelta, es una paralela de la curva de la recta balance en la cual está ahora el consumidor, nuevamente sería la recta balance que le permitió obtener el óptimo 2, nuevamente acá siempre partan ahora de este gráfico y no del que ustedes tienen, si no, no lo van a poder determinar. Le bajo la renta, porque sabemos que como ha bajado el precio, el consumidor ahora tiene más renta real, por lo tanto yo le voy a tener que anular a este consumidor ese mayor poder adquisitivo que ahora tiene, producto de la baja del precio de X. Pero, diría Slutsky, hagamos una baja de renta del consumidor, pero hasta que el consumidor pueda volver a comprarse la misma canasta de bienes que se compraba antes. Es decir, hasta que el consumidor pueda volver a pasar, si quieren le agregamos un puntito para indicarlo mejor, hasta que el consumidor pueda volver a comprarse lo mismo que se compraba antes. O sea, pueda volver con una recta balance a poder comprarse, a poder volver a pasar sobre la canasta que se compraba antes. Y acá, ¿qué observamos?
que el consumidor, pudiendo comprarse lo mismo que se compraba antes, el consumidor decide comprarse una canasta distinta. Entonces dice, ¿por qué el consumidor, pudiendo comprarse esta canasta, o sea, él puede comprarse la canasta O1, decide comprarse ahora A? Y ahí dirá, porque hay un efecto sustitución, porque el bien X se hizo relativamente más barato y decide comprarse un poco más de X y un poquito menos de Y. Entonces, esta determinación, que es la determinación que hace Slutsky, algunos dicen que es más realista, porque es más fácil saber lo que el consumidor se compraba antes que saber cuál era el nivel de satisfacción que tenía antes el consumidor cuando se llevaba la canasta O1. Y ahora nuevamente vamos a hacer que del óptimo inicial hasta este punto, que simplemente es una determinación gráfica, una determinación geométrica, que es el punto A, ya sea en Higgs o en Slutsky, esta cantidad que hay, este cambio de cantidad del óptimo 1, Q1 hasta A, será efecto sustitución. Y de A hasta el óptimo 2 será el efecto renta, y de la Q1 hasta la Q2, o óptimo 1 hasta la óptimo 2, será el efecto precio o efecto total. Ahí en el práctico se les pide que determinen, o que grafiquen, ¿sí? No sé si dice determine o grafique, ¿sí? Que determinen o obtengan la curva de demanda de Slutsky, la de Higgs y la curva de demanda normal. La curva de demanda normal es la curva que tiene los dos precios del bien X, el precio inicial con el cual determinó el óptimo 1 y el precio nuevo, que es con el que determinó el óptimo 2, los precios del bien X, y las dos cantidades, la cantidad Q1 y la cantidad Q2. O sea que si yo grafico la curva de demanda, y se las grafico acá, bueno, no se las grafico nada, si yo grafico la curva de demanda va a tener precio y cantidad, las dos cantidades va a tener los dos precios de X, va a tener en el eje va a tener precio de X, y acá va a tener obviamente la cantidad, en este otro eje va a tener la cantidad, y vamos a tener, ¿qué dos cantidades vamos a poner en una curva de demanda? Bueno, acá corrí un poco, esperen que corro esto donde va, porque si no va a quedar todo cambiado. ¿Y qué cantidades voy a tener? Acá es cantidad. ¿Qué cantidades voy a tener? Voy a tener la cantidad 1 y la cantidad 2. Precio 1, precio 2, cantidad 1 y cantidad 2. Voy a tener la curva de demanda que se llama curva de demanda normal, las que nosotros siempre determinamos. La curva de demanda que corresponde a esas dos cantidades y a los dos precios, que en este caso tiene que ser el precio del bien X, porque nosotros por la ubicación o por la forma que tiene la recta balance, sabemos que el precio que ha cambiado es el precio de X, mientras que el precio de Y no ha cambiado, porque no ha cambiado la cantidad máxima de Y. Eso se llama curva de demanda normal. Y la curva de demanda de Slutsky y la curva de demanda de Higgs, en realidad estos autores consideran que la verdadera curva de demanda es la que muestra el cambio que hay de Q1 a esta A, que le podríamos llamar, para que nos identifiquemos mejor, esta A sería la cantidad que corresponde, si quieren le ponemos AS, porque es la curva, el A de Slutsky. Entonces, esta cantidad inicial, ¿sí?, que es la Q1, y esta cantidad que ahora va a ser SA, va a ser la curva de demanda de Slutsky. O sea, la curva de demanda de estos dos autores seguramente es más chica o está más atrás o más a la izquierda que la curva de demanda normal, porque solo considera las cantidades que corresponden al efecto sustitución. O sea que tendrá, si quieren lo hacemos, más o menos, digamos, vamos a tener, por ejemplo, acá el precio inicial que tuvo X. En el precio inicial de X vamos a tener que en los dos casos va a ser la misma cantidad. Las dos van a partir del mismo precio. Ahora, vamos a ponerlo más arribita, el precio 1. Ahora, al precio 2, que el precio dijimos de X bajó,
por eso pudimos alcanzar una curva de indiferencia más a la derecha, en el precio 2, vamos a ponerlo así, vamos a tener acá, vamos a hacerlo, ya que estamos, esta cantidad que vamos a poner acá, esta cantidad que va a estar acá al final, va a ser la Q2. Es la cantidad final. Si quieren le ponemos también, ya que estamos, esta cantidad que corresponde acá, es la cantidad que nosotros tenemos como cantidad 2. Y esta cantidad que vamos a tener acá, que va a ser la que va a determinar la curva de Slutsky, es lo que se llama la cantidad que corresponde solo al efecto sustitución. O sea, va a ser la cantidad que nosotros determinamos como... No, esperen, que ya toqué algo que no va, moví todo. Esta cantidad va a ser la que nosotros pusimos acá para darle una indicación, el A de Slutsky. Es decir, la curva de demanda normal incluye a los dos efectos. Por eso pasé del Q1, que sería el que está acá al inicial, el Q1, que es este Q inicial, al Q2. O sea, incluye efecto sustitución y efecto renta. Las curvas de demanda de Slutsky y de Higgs solamente tienen en cuenta el punto que hace a la determinación del efecto solamente sustitución. Lo mismo, si quieren pongo acá, fíjense que la diferencia, por eso también ahí les preguntamos, ¿qué pasa con la diferencia o la magnitud del efecto sustitución de estas dos medidas, de Higgs y de Slutsky? Si nosotros miramos en las dos determinaciones, pareciera que si yo acá pongo, así como puse allá, ¿sí? A este yo le puedo poner el A, este es el A, pero ahora este es el A de Higgs, AH, vamos a ponerle para distinguirlo. Pareciera que el A de Higgs está un poquitito más a la izquierda, pero igual acá yo puedo haber hecho un poquito de trampa, un poquitito más a la izquierda que la de Slutsky. Es decir, que si yo hiciera acá, la de Higgs estaría un poquito, pero casi nada, ¿sí? La de Higgs parten del mismo lugar y estaría un poquitito más a la izquierda. Es decir, acá, si yo pongo y lo dibujo, esperen que lo copio acá, este sería el A de Slutsky y acá tendría este otro A, que no lo quiero poner para no juntar un montón de A, sería el A de Higgs. Es decir, la diferencia, que es lo que se les pregunta ahí, cuanto más chica es la diferencia de cambio de precio, es más imperceptible sería la diferencia que hay en la determinación de ese A geométrico de Higgs o el A geométrico que corresponde a Slutsky. Entonces, la curva de demanda normal es la que nosotros siempre hicimos en Economía 1, que es los dos cambios, el cambio de precio que experimenta X y la cantidad Q1 contra la cantidad Q2. La curva de demanda de Higgs, que se llama, y la curva de demanda de Slutsky, son las curvas de demanda que solamente tienen en cuenta la variación de cantidad que solo se ha producido por el efecto sustitución, en uno y en otro caso. Son muy diferentes la curva de demanda de Higgs y Slutsky y son casi más imperceptibles la diferencia entre esas dos curvas cuanto más pequeño es el cambio que ha experimentado el precio de ese bien X. ¿Bien? Y finalmente, ¿sí?, nos queda la última pregunta que tiene ese trabajo práctico número 5, que es acerca de la teoría de las preferencias reveladas. Esa es una teoría, vieron que cuando uno plantea las curvas de indiferencia, dice si uno le da al consumidor distintas canastas de bienes, el consumidor sabe elegir, la sabe ordenar, sabe decir cuál prefiere a cuál, si las dos le son indiferentes, es decir, que hace referencia a que el consumidor pareciera que pudiera ordenar sus preferencias. Esta teoría, como el título lo dice, dice que uno revela preferencias, es decir, que uno puede determinar
por dónde pasa la curva de indiferencia o los mapas de indiferencia de un consumidor a través de las preferencias que revela el consumidor. Nosotros revelamos preferencias cuando realizamos compras. Es decir, cada vez que realizamos una compra, estamos revelando por dónde pasa nuestra curva de indiferencia. Entonces, si nosotros observamos un número suficientemente grande de compras de un consumidor, podríamos encontrar por dónde pasan las curvas de indiferencia o cómo se conformaría el mapa de indiferencia de este consumidor. Por supuesto, y valga la redundancia, parte de una serie de supuestos, ¿no? Que las curvas de indiferencia se trata de bienes sustitutos entre sí, por eso yo puedo dejar de un bien, ¿se acuerdan? La tasa marginal de sustitución, lo que yo estoy dispuesto a sacrificar de un bien para incorporar más de otro y tener el mismo nivel de satisfacción, o sea, estoy suponiendo que yo puedo sustituir un bien por otro, que las curvas de indiferencia, la curva de indiferencia es convexa en relación al origen, que el consumidor es consistente, ¿se acuerdan que decíamos que el consumidor es racional en sus elecciones? Si dice que prefiere A a B y B a C, tiene que ser consistente y decir que A lo prefiere a C, que los gustos y sus preferencias permanecen constantes durante el periodo de estudio, o sea, no cambian, sino que son esas preferencias, y que siempre un consumidor cuando elige una combinación, cuando compra una combinación y puede adquirir otra y elige una en particular, es porque esa la prefiere, porque esa le da mayor nivel de satisfacción. Esos serían los supuestos. Entonces ustedes ahí tienen en el práctico una cosa parecida a esta, tienen el bien Y y tienen el bien X, y esto sería la restricción presupuestaria del consumidor. Entonces, ¿qué me dice la teoría de las preferencias reveladas? Que si yo, dada mi renta y dado los precios de los bienes, me enfrento a esta restricción presupuestaria yendo al supermercado y salgo con esta combinación de bienes, la A, pero fíjense, yo me podría haber comprado la B. ¿Por qué elegí la A? La B me alcanza la plata y todavía me sobra. Acuérdense que todo esto, este espacio, era el espacio presupuestal. Todas las combinaciones a las cuales yo puedo acceder y que me sobra todavía plata. Entonces, ¿por qué elijo la A? Yo revelo una preferencia, es decir, al elegir la A, quiere decir que yo la estoy preferiendo, es mi combinación preferida respecto a todas las que están por debajo y obviamente a cualquiera de las que estaban sobre la recta balance. Es decir, elegí llevarme 5 gaseosas y 2 alfajores. Ya revelé una preferencia. Y al llevarme esta combinación A, revelé, esto se llama zona de ignorancia inferior, porque acá todas estas, bueno, vamos a volver para atrás, todas estas combinaciones, por eso ahí en el práctico les decimos, indiquen cuál es el límite inferior, o zona de ignorancia inferior. Todas estas combinaciones que están por debajo es mi zona de ignorancia inferior, ya no las elegí, porque ya decidí que prefiero A. Y después, yo elegí A y no elegí B. ¿Por qué no elegí B? Y porque acá tengo lo que se llama una zona de ignorancia superior, porque esta combinación no la puedo alcanzar. Entonces, automáticamente yo sé que acá hay una zona de ignorancia inferior, si quieren la marca o la indican con un cartel, y acá todo lo que está, ¿sí?, de acá para arriba, o sea, todas las cantidades que tengan más de Y y la misma cantidad de X, o, si lo digo de la otra forma, la misma cantidad de Y, pero mucha más cantidad de X, no, obviamente que serían preferidas, porque sabemos que más cantidades de ambos bienes generan mayor nivel de satisfacción. Es decir, todo este espacio que está acá se llama zona de ignorancia superior. Entonces, zona de ignorancia inferior, por eso no preferí la B que estaba acá, ni tampoco puedo preferir la B porque me implicaría mayor nivel de satisfacción, porque cualquier combinación que se encuentre en este espacio me indica mayor nivel de satisfacción. Por lo tanto, yo podría saber ya que la curva de indiferencia de este consumidor pasa más o menos, tendría esta forma. Es decir,
el consumidor revelando una compra, sabiendo su renta y sus precios, es decir, yo yendo al supermercado con esta recta balance, revelando una preferencia que es comprando esta combinación A, automáticamente revelé dos cosas. Mi zona de ignorancia inferior, que es toda esta, y mi zona de ignorancia superior o límite superior. Por lo tanto, estoy diciendo que mi curva de indiferencia pasa por este espacio que me queda acá. ¿Bien? Entonces, con estas indicaciones ustedes deberían, digo yo, deberían poder realizar el trabajo práctico que tenemos como número 5. Recuerden, por favor, el error que está en el punto 4, que es la determinación de los efectos. El óptimo 1 va más a la izquierda y el óptimo 2 va más hacia la derecha. Creo que está al revés. En uno está bien, pero acuérdense de ubicarlo de esa forma según como esté en el práctico que ustedes tengan. Entonces acá simplemente les queda marcar la zona de ignorancia inferior o límite inferior y la zona de ignorancia superior, y si se animan a trazar una curvita de indiferencia que sería por donde estaría pasando la curva de indiferencia de este consumidor. Si yo hubiese elegido esta combinación, fíjense qué distinta me hubiese quedado mi curva de indiferencia. Me hubiese quedado una curva de indiferencia por ahí de esta forma. Entonces, al revelar, por eso se llama preferencias reveladas, cuando uno revela sus preferencias, ¿a dónde revela sus preferencias? Cuando compra. Está revelando por dónde más o menos pasa su curva de indiferencia. Bueno, entonces hasta acá las indicaciones para que puedan realizar el trabajo práctico número 5, que lo deberían subir el martes de la semana que viene, que es el martes 8 de septiembre. Los dejo y espero cualquier duda lo mandan al foro o consulta. No hay drama.